A esta hora de la mañana vamos con entrevistas. Al otro lado de la línea nos acompaña el expresidente de la República, el ingeniero Lucio Gutiérrez. Ingeniero, buenos días, un gusto tenerlo en este medio de comunicación. No sé si me escucha bien. Muy bien, estamos sin micrófonos, ingeniero, estamos sin sonido, por favor, enciende el micrófono. Listo, les decía que le escucho muy bien. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un inmenso gusto hablar sobre temas que interesan y que preocupan muchísimo a todos los ecuatorianos. Muy bien, ingeniero, vamos entrando en materia y yo voy a hacer acápite lo que decía justamente quien ya no está con nosotros, Francisco Huerta Montalvo. Decía en una de las intervenciones que Ecuador se encamina a convertirse en una narcodemocracia. Eso haciendo referencia al correísmo netamente. ¿Estaba en la predicción correcta en ese entonces Francisco Huerta Montalvo o se equivocó? Definitivamente sí, porque el gobierno del ahora prófugo de la justicia tuvo una política de gobierno clarísima a favor de los carteles de la droga, como ya se ha comentado. Sin embargo, el actual presidente de la República no solamente debe limitarse a denunciar, a decir que recibimos en herencia la corrupción, porque todos sabemos que el prófugo de la justicia abrió las puertas al narcotráfico, abrió las puertas a la corrupción, a la criminalidad, a la delincuencia. Lo que tiene que hacer el actual presidente de la República justamente es cerrar esas puertas a la corrupción, a la delincuencia, y aprovechar esta ocasión de oro que tiene el actual presidente de la República de ir a la Asamblea Nacional para desnudar a esas mafias politiqueras que tienen conexiones con las mafias delincuenciales y con las mafias del narcotráfico y que en su gran mayoría pues son una herencia del gobierno del expresidente ahora prófugo de la justicia condenado a 8 años de cárcel por corrupción. Definitivamente tuvo toda razón el ex ministro de Salud, el doctor Huerta Montalvo, que en paz descanse. Muy bien. Por otro lado, el prófugo de la justicia, Rafael Correa Delgado, no se cansa de decir que en el año, por ejemplo, 2007, el año 2017, Ecuador estaba ubicada entre los primeros países que combatía la corrupción. ¿Qué hay de cierto en esta declaración que realiza el prófugo de la justicia, Rafael Correa? Definitivamente es todo lo contrario. El Ecuador ocupó el primer lugar entre los países más corruptos de América y del mundo. Y el que patrocinaba el cachiporrero de la corrupción es justamente el ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa. Lo que sí hay que llamar la atención a la justicia ecuatoriana. Y nuevamente tengo que referirme al presidente de la República, quien como jefe de Estado es el responsable de lo que sucede en todo el territorio nacional. No solamente es responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia o de la legislatura. Cada uno tiene su responsabilidad en su función del Estado. Es cierto, el presidente es responsable del Ejecutivo, los diputados responsables del Poder Legislativo y el presidente de la Corte Nacional de Justicia comanda a la función judicial. Pero es el presidente de la República, además de jefe de gobierno, jefe de Estado, y es el que debe preocuparse, y es el que debe, sin meter las manos en otra función del Estado, debe combinar a los presidentes de las otras funciones del Estado que actúen de acuerdo a la ley. No es posible que en el Ecuador los sentenciados por corrupción, me refiero a los correístas, salgan de la cárcel en libertad sin devolver un solo dólar de la plata robada. Aquí hay una complicidad clarísima del actual presidente de la República, porque él es el que tiene la llave de la celda a través del presidente de las cárceles a nivel nacional y también pues son los que nombran a los directores de cada una de las cárceles en las diferentes regiones del país en donde existen, sino que también pues es complicidad con los jueces y fiscales que están dejando en libertad. De ahí que nosotros tenemos una propuesta desde hace algunos años atrás para cambiar de manera radical, si cabe el término, para refundar el país, porque la actual institucionalidad no da más. Recuerden, ecuatorianos y a los jóvenes sobre todo, que nosotros en el año 2008, me refiero a nuestra organización política, Sociedad Patriótica,
la lista número 3, fuimos el único partido político que nos opusimos a la actual constitución de la República y le decíamos al Ecuador, 6 artículos eran terribles en contra del país, pero me voy a referir a 3. Uno, el examen de ingreso para que los jóvenes ya no puedan ingresar libremente a la universidad, con lo cual la universidad se convertía en un tema solamente para las élites, porque la gente del pueblo difícilmente podían conseguir cupo, me refiero a todos los estudiantes, en las universidades públicas, entonces ya no podían entrar a la universidad privada por el alto costo. Y fundamentalmente 2 artículos. El artículo de la ciudadanía universal y el artículo que prohibía la extradición de delincuentes, especialmente narcotraficantes. Le decíamos al Ecuador que nuestro país se va a convertir en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga, que es como lamentablemente se ha convertido el Ecuador. Por eso la propuesta es pulverizar toda esta institucionalidad democrática que definitivamente nos ha llevado a esta situación de tragedia nacional y entre todos los ecuatorianos armar una nueva institucionalidad democrática y el próximo presidente del Ecuador en su primer mes de gobierno deberá convocar a una mega consulta popular para que sea el pueblo, no la asamblea constituyente, no la asamblea tradicional, porque ellos no van a aprobar leyes que vayan en contra de sus intereses, sino para que sea el pueblo ecuatoriano el que apruebe una nueva constitución de la República, en donde, entre otras cosas, se prohíba que gente con grillete, con glosas, con antecedentes penales puedan ser candidatos. Un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde se sancione drásticamente con cadena perpetua a todos los delincuentes de cuello blanco, a los políticos ladrones tipo Rafael Correa, y también si no devuelve la plata robada, a sus testaferros, a su entorno, y si es que existen familiares como testaferros, también a cadena perpetua hasta que devuelvan la plata robada. Me Pero parece también cadena perpetua a muy los bien. jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes, también a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral hacen ganar a candidatos por el que el pueblo no votó. Y ahí comienza la corrupción, ahí comienza el desangre de la patria. Y por supuesto también pues cadena perpetua a los sicarios, a los delincuentes y la posibilidad de pena de muerte para aquellos criminales avesados, salvajes que decapitan a las víctimas, que mutilan a las víctimas, que hacen gala pues de sus asesinatos, porque esa gente ya no se va a componer. Y también pues los privados de libertad tendrán que trabajar para pagar por su alimentación, para pagar por el alojamiento y traer la experiencia colombiana adaptada a la realidad ecuatoriana de los jueces sin rostro. Aprobar, por ejemplo, una ley muy pequeña, muy simple, una ley matemática de justificación y confiscación de bienes, en donde el empleado público que tiene fortunas tendrá que demostrar de dónde consiguió ese patrimonio. Si trabajó 30 años en la Contraloría o de juez o de fiscal, o un ex prefecto o un ex presidente de la República, trabajó tantos años en el sector público, ganó tanto por año, debe tener tal patrimonio familiar. Si tiene 5 o 10 veces más la fortuna, que justifique de dónde obtuvo esa fortuna. Si justifica, se le felicita, se le pone de ejemplo, y si no justifica, se le incauta esa fortuna mala vida y ese ex mal funcionario público va a órdenes de la justicia. Y también una ley económica que permita atraer a la banca extranjera para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales menores al 3% de interés anual para que todos los ecuatorianos, especialmente los más pequeños, los más pobres, los más desamparados, puedan hacer créditos baratos a intereses, repito, menores al 3% de interés anual a largo plazo, invertir, generar empleo y de esta manera también ayudar a bajar los índices delincuenciales que existen en nuestro país. Pero definitivamente la actual institucionalidad no da más, no va a permitir que salgamos de este hoyo profundo, porque va a ser muy difícil que las autoridades puedan cambiar la realidad ecuatoriana con una constitución, con leyes a favor de los delincuentes, a favor de la corrupción, a favor de la impunidad y en contra de los derechos humanos de la mayoría de ecuatorianos, que somos gente buena, que somos gente a la que nos duele la situación de tragedia nacional por la que estamos actualmente atravesando. Muy bien, ingeniero. Acláreme una cosa, usted que fue mandatario también y que siempre ha estado involucrado en temas de seguridad.
El correísmo se jacta y dice claramente de que en el año 2015 Ecuador, de hecho, era uno de los países que se ubicaba con unos altos niveles de seguridad a nivel de Latinoamérica y también repuntaba a nivel internacional. Estuvimos alguna vez dentro del correísmo, cuando estaba justamente el correísmo, con una seguridad de la cual hoy en día ellos se jactan y dicen, vea cómo nos han dado la patria, hay que recuperar la patria, ¿o no, ingeniero? Definitivamente es falso lo que dicen los correístas. Lo que hubo en esa época son acuerdos con las mafias delincuenciales, con las mafias del narcotráfico, para que puedan pasar libremente la droga por el Ecuador hacia sus lugares de destino. Les abrieron corredores. Entonces, obviamente, pues todos ganaban. Ganaban los delincuentes que nos gobernaban y también ganaban las mafias que traían, pues, o que transportaban la droga por el Ecuador. Porque si es que sería cierto, debería estar en el ranking de los países, por lo menos latinoamericanos, más seguros, lo cual es completamente falso. Así como cuando nos mintieron a través de una propaganda tipo Hitler de lavar el cerebro al pueblo ecuatoriano y a los que no admitíamos esas mentiras, pues a través del terror, a través de las denuncias, a través de tratar de meternos a la cárcel y en algunos casos a otros ecuatorianos asesinarlos, repito, de someterlos. Llegaron inclusive a decir que el modelo correísta, que éramos los jaguares de América y del mundo, y como hemos comprobado, pues todo era de barro, con el primer movimiento sísmico, todo eso se vino al piso y lo que estamos viviendo actualmente es la realidad. Lo que sí es lamentable es que el gobierno del presidente Guillermo Lasso es una continuación del correísmo y del morenismo, porque no ha cambiado absolutamente nada. Sigue la corrupción, siguen gobernando los correístas y justamente son los que le causan problemas al presidente Lasso, que no ha cumplido con sus promesas de campaña. Lasso se comprometió a descorreizar el gobierno, cada vez hay más y más correístas en el gobierno de Lasso, se comprometió a recuperar la plata robada por Correa y su banda de delincuentes y más bien permite que Glass y los otros correístas salgan de la cárcel y no devuelvan un solo dólar de la plata robada, permite el gobierno que fugue la exministra correísta, la ingeniera Duarte, igualmente sentenciada por ladrona a 8 años de cárcel, y eso que faltan otros juicios. Aquí construyeron 2 autopistas desde Quito en dirección al aeropuerto de Tababela, con sobreprecios increíbles. En un caso, cerca de 100 millones de dólares de sobreprecios y en el otro caso, inclusive más de 100 millones de dólares de sobreprecios. Robos por los que todavía no han sido sancionados los correístas. Y 3, también el presidente Lasso se comprometió a extraditar a Correa y a toda su banda, que hoy se mueven por el mundo, en México, en Argentina, en Bélgica, disfrutando de manera escandalosa el dinero de los ecuatorianos, plata robada al pueblo ecuatoriano. El propio prófugo de la justicia se pasea en un jet privado como que fuera jeque árabe, un jet que cuesta varias decenas de millones de dólares, con guardaespaldas que le cuesta igualmente algunas decenas de millones de dólares mantener a esos guardaespaldas. Así que ecuatorianos tenemos que abrir los ojos, ya de apoyando a los, ya basta de seguir votando por aquellos que son responsables de la tragedia que hoy estamos atravesando en el Ecuador. Ingeniero Lucio Gutiérrez, el tema de la seguridad que había justamente en el año 2015, que éramos uno de los países que estaba en la vanguardia para brindar seguridad a propios y extraños, fue producto justamente de un pacto entre el gobierno y grupos de delincuencia organizada o grupos terroristas, algo así, ¿o no? Definitivamente sí. Insisto, fue un pacto, fue un acuerdo entre el gobierno del prófugo de la justicia, Rafael Correa, y estas bandas delincuenciales y estas bandas del narcotráfico. Se llegaron a abrir corredores de transporte, de tráfico de la droga, y en esos corredores pues nadie les estaba.
y la droga la podían enviar a sus países de destino. El momento que se comenzó a cerrar esos corredores, se desató la violencia en nuestro país y luego pues la lucha por territorios que son de una banda, y si alguien de otra banda incursiona en ese territorio, comienzan las matanzas. Y luego pues el tema se ha ido agrandando con las vacunas, con las extorsiones, con los secuestros. Esto realmente es invivible, esto realmente es insoportable, y por eso digo, el presidente Lasso tiene que aprovechar esta ocasión de oro e ir a la Asamblea Nacional y denunciar y desnudar a la corrupción en nuestro país. No puede desaprovechar, más allá de que sea legal, de que no sea legal, este es un juicio político, y en ese juicio político el presidente de la República tiene que darnos a todos los ecuatorianos un baño de la verdad, y el presidente de la República tiene que comprometerse en un acto de digno, de grandeza del Ejecutivo, del presidente de la República, de romper ese cordón umbilical que tiene con el prófugo de la justicia, de comenzar a cumplir ese compromiso por el que le apoyamos muchos ecuatorianos, de descorreizar su gobierno, de, por ejemplo, en el tema de educación, ¿cómo puede ser posible que en las universidades públicas continúen decanos de origen venezolano, de origen cubano, que adoctrinan a nuestros jóvenes en el socialismo chavista del siglo XXI? ¿Cómo puede ser posible que existan todavía libros con los que están educando a nuestros jóvenes en el socialismo chavista del siglo XXI? ¿Cómo puede ser posible, señor presidente de la República, que usted pues continúe con la educación, que es la parte vital para la formación de los ecuatorianos, en manos de gente correísta? Rompa ese cordón umbilical, saque a los correístas de su gobierno, obligue a que se recupere la plata robada por los correístas, va a tener el pueblo ecuatoriano. Y que no me digan a mí que no se puede recuperar la plata robada en mi gobierno, y se convierte en el único de la historia que realmente le enfrentó a la oligarquía corrupta. No solamente que en mi gobierno permitimos que 5 banqueros ladrones de los dineros del feriado bancario vayan presos, sino que recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se tomaron los banqueros. Se dice que lagarto que traga ya no devuelve, pero cuando hay voluntad política se les puede devolver la plata. Y ya basta. Más ricos del país, como lo hizo el prófugo de la justicia en el año 2008 y en el año 2015, Moreno, y ahora lo sigue haciendo Lasso. Condenan las deudas a los más ricos del país, e inclusive algunos extranjeros como el señor Carlos Slim, mientras al pueblo le atosigan con más y más impuestos. Y también en mi gobierno incautamos bienes morosos. Entonces sí se puede trabajar en beneficio del pueblo. Claro que acciones como esas a uno le cuestan le cuesta el puesto, porque justamente por eso fue que se levantó la oligarquía, compraron a los generales traidores del mando militar del año 2005, y fueron esos generales comprados por la oligarquía que me quitaron el respaldo. Se cayó el gobierno, optado a la oligarquía corrupta, y no han vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata robada. Así que, presidente Lasso, cumpla de campaña, recupere la plata robada y nos siga gobernando con los correístas, y va a ver que las cosas mejoran en nuestro país. Muy bien, ingeniero. Le entiendo de que, de lo que usted me acaba de decir, que dentro de lo que se vivió en el correísmo desde el año 2007, en donde el prófugo de la justicia hoy por hoy se jacta de haber sido uno de los gobiernos que ha combatido la corrupción, de que en el año 2015 también se jacta el prófugo de la justicia y el correísmo de ser uno de los países que estaban a la vanguardia en tema de seguridad. De lo que deducimos de todo aquello, de lo que dice este sector de la política, es falacias, por un lado, y por el otro lado es de que durante ese tiempo única y exclusivamente se le dio luz verde a la delincuencia. ¿Podemos resumir de esta manera o no podemos resumir de esta manera, ingeniero Lucio Gutiérrez?
Definitivamente sí, todas son mentiras, todas son falacias las del correísmo. Lo cierto es que se robaron varios miles de billones de dólares. Lo cierto es que la deuda externa, que en nuestro gobierno la bajamos a menos de 11.000 millones de dólares, en el correísmo la subieron de 10.000 millones a alrededor de 60.000 millones de dólares. Lo cierto es que nos ha dejado una constitución que es favorable a la delincuencia, a la impunidad, a la corrupción, en una constitución que le ha convertido al Ecuador en lo que ya mencioné, en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Lo cierto es que dejó en la mente de algunos ecuatorianos cosas terribles, como aquellas de que no importa que robe, con que haga obras, o si roban, roben bien para que no les trinquen. Eso es lo que tenemos que desaparecer, tenemos que pulverizar en nuestro país, porque una nación sin valores éticos, cívicos, patrióticos, está destinada a desaparecer, mientras que un pueblo que se maneja en base a valores éticos, cívicos, patrióticos, está destinada a convertirse en un pueblo grande y respetado en el concierto de las naciones del mundo. Por eso es fundamental nuevamente refundar al Ecuador, de alguna manera cronológicamente transportarnos al año 1830 en la ciudad de Riobamba, en donde nació la República del Ecuador. En este caso, el próximo presidente del Ecuador, en su primer mes de gobierno, debe convocar a esa mega consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano, no asamblea constituyente, no a través de la asamblea normal, para que sea el pueblo ecuatoriano el que apruebe esta nueva constitución de la República, estas nuevas leyes en beneficio de los ecuatorianos, y vamos a ver cómo las cosas cambian en el Ecuador y vamos a ver cómo la economía ecuatoriana vuelve a crecer, como ya creció en nuestro gobierno cerca del 9% ecuatorianos jóvenes. El Ecuador puede estar en los primeros lugares de América y del mundo. Ya fuimos el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Aquí en el Ecuador se invertía más que en el Perú, se invertía más que en Colombia, se invertía inclusive según la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, se invertía más que en Argentina, se invertía más que en Chile. Sí es posible, con un presidente honrado, con un presidente patriota, con un presidente que gobierne en beneficio de todos los ecuatorianos, especialmente de los más pobres, y no solamente a favor de las élites, y no solamente a favor de los más ricos del país. Se puede inclusive dejar ahorros. Nosotros recibimos un país endeudado y entregamos un país con superávit, un país con varios miles de millones de dólares en ahorros. Como yo les decía en todas las reuniones de gabinete, cuando el presidente, golpeándome el pecho, no roba ni les deja robar a ustedes, señores ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para todo y hasta sobra para ahorrar. Se redujo la deuda pública de como 13.700 millones de dólares a menos de 11.000 millones de dólares. Se incrementaron sueldos y salarios a todo el sector público a la escala de 14 grados con la ley de homologación salarial. Se duplicó la pensión a los jubilados. Se incrementó el presupuesto a los municipios y prefecturas del país en un 50%. En la mitad le incrementamos el presupuesto y todavía la plata nos sobró para ahorrar. Pero cuando los presidentes roban, como en el caso de Rafael Correa, obviamente que la plata no alcanza, por más que ellos llegaron a tener un precio del petróleo de $148 y más de $100 en la mayor parte del gobierno de Correa. Yo tenía en el presupuesto un petróleo de $18. Pero también es importante que nosotros como pueblo hagamos un mea culpa. De alguna manera también somos responsables los electores que no nos fijamos adecuadamente en los candidatos. Tenemos que estudiar, ecuatorianos, a nuestros candidatos, conocer sus antecedentes, conocer sus valores, saber si es una persona honrada, si no tiene vínculos con la delincuencia organizada. Ya basta de que el pueblo nos dejemos comprar el voto y la conciencia porque alguien sale en TikTok vestido de mujer y baila, o porque alguien canta bonito, o porque alguien cuenta chistes, o porque alguien me regaló una funda de comida, una camiseta, una gorra. Miren, esas son las consecuencias de elegir mal, ecuatorianos. Y también este llamado es a ustedes jóvenes.
porque a veces los jóvenes están más entusiasmados en el TikTok, en el celular, pero después de 3 años, cuando buscan empleo, no tienen empleo, porque hoy no decidieron bien, porque hoy no votaron bien, porque hoy no reflexionaron en sus candidatos. Y también a la gente pobre que a veces dice, no, mire, a mí la política no me interesa, porque si yo no trabajo, no como. Ahora esa gente no está trabajando, ahora esa gente no está comiendo como Dios manda. Porque a los que más nos afecta la mala selección de un candidato a alcalde, a prefecto y a presidente de la República es a los jóvenes por un lado y a la clase media hacia abajo Muy por bien, otro lado. suscribo con Porque esto. somos los que nos quedamos aquí en el Ecuador. Muy bien, está claro ese mensaje, ingeniero. El tema de la base de Manta, hay algo que le quiero preguntar sobre este asunto en materia de seguridad. ¿A quién le hizo un favor el prófugo de la justicia en sacar la base de Manta? En esta constitución, en el artículo 5, señala claramente de que no se permitirá bases extranjeras en nuestro país. Esto bajo un cacareado discurso de soberanía territorial que debía de tener. Pero ¿a quién le hizo un favor el prófugo de la justicia al sacar esta base de Manta de nuestro país? El prófugo de la justicia hizo un favor de oro a los que le financiaron la campaña, es decir, a los carteles de la droga, a la narcoguerrilla colombiana que también financió la campaña de Rafael Correa y fue parte de lo que mencioné hace un momento de la política de gobierno del expresidente prófugo de la justicia a favor de los carteles de la droga. Pero vamos a ser proactivos y le hemos dicho al presidente Lazo, ya basta de quejarse y de echarle la culpa a Correa, actúe. A usted lo elegimos para que nos solucione los problemas, no para que nos recuerde lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente Lazo? Firmar otro convenio, puede ser con los mismos de Estados Unidos o con alguna otra nación que tenga la misma tecnología, y como esa tecnología ya no se puede instalar en bases militares porque prohíbe la Constitución, lo pueden hacer en cualquiera de los cientos de edificios públicos que tiene el Estado ecuatoriano. Se puede adaptar y de esa manera, con voluntad política, se comienza a solucionar los problemas y a combatir realmente la inseguridad ciudadana que están ocasionando estos carteles de la droga. Y así como le menciono esta alternativa, también hay otra que hice en mi gobierno porque de alguna manera valen estas experiencias. Yo tenía la amenaza de las FARC en Colombia y la amenaza de Sendero Luminoso, grupos narcoguerrilleros en el Perú. Entonces teníamos que protegernos de alguna manera. Y aunque existe el acuerdo de Cartagena, el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, que solo con la cédula nos podemos transportar por los países bolivarianos, pero primero está la seguridad de nuestro pueblo. Y ante tal amenaza por el norte y por el sur, en nuestro gobierno tomamos la decisión de implementar el requisito del pasado judicial para todos los turistas que vía terrestre ingresaban al Ecuador. Con esto se limitó el ingreso de narcotraficantes, guerrilleros, violadores, sicarios, etcétera, etcétera. Y hacíamos permanentes redadas, patrullajes en las ciudades del Ecuador. Extranjero delincuente detectado era inmediatamente extraditado. Delincuente ecuatoriano detectado iba a órdenes de las autoridades. Y entre los delincuentes extranjeros se le extraditó a Simón Trinidad. Él era uno de los 7 miembros del secretariado de las FARC, que justamente había estado acá en el Ecuador buscando la finalidad de seguir pues a través del Ecuador, tenerle como país de paso de la droga. Y sobre lo que usted también mencionó, otra falacia del prófugo de la justicia fue decir que por soberanía él no continuaba con el acuerdo para que desde la base ecuatoriana de Manta se combata a los carteles de la droga, por soberanía, y de alguna manera, inclusive hasta yo dije, está bien, pues no, si ese es su concepto, pero al mismo tiempo permitió que las FARC, que la narcoguerrilla colombiana violen la soberanía ecuatoriana, violen la integridad territorial y se instalen en el destacamento de Angostura. Y que no me diga el prófugo que no era con su autorización, que él no sabía. Y aquí están involucrados los mandos militares de la época y los mandos policiales de la época, y ellos deben ser en algún momento juzgados por traición a la patria, por alta traición a la patria. Digo, que no me digan que no sabían, porque 2 mexicanas llegaron en bus
al destacamento de Angostura, dos mexicanas que nunca habían estado en el Ecuador. Muy bien, Entonces, aquí hay muchas falacias, hay muchas mentiras perfecto. del correísmo que utilizaron la estrategia de Hitler, propaganda y terror para lavar el cerebro del pueblo ecuatoriano y algo convencer a la comunidad Muy bien. internacional. Ingeniero, se me terminó el tiempo. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, ha estado en este medio de comunicación. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias y siempre a la orden del pueblo ecuatoriano y de Radio Cuenca.